vamos a tomar como punto de referencia, hermanos, el texto que hemos estado analizando juntos, que es Romanos 12:18. Espero que ya a estas alturas, ¿verdad?, podamos habernos aprendido. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo recuerda ya? Romanos 12:18. Si es posible, ¿cuánto? Todos los hombres. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, hermanos. La iglesia como tal será un escenario donde empezaremos a practicar este texto, porque en la iglesia estamos representados de una u otra forma todos los hombres. Las diferentes posiciones sociales, diferentes niveles quizás intelectuales, las diferentes personalidades o formas de ser están integradas aquí en la iglesia. Pero también las diferentes edades, hay generaciones aquí en la iglesia, pequeñitos hasta gente o hermanos muy adultos, ¿verdad? Habemos no solo locales, sino habemos personas de otros estados, de otras naciones, y de otra manera, hermanos, la iglesia es una representación de todos los hombres. Pero aquí también es el escenario donde, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vamos a buscar tener la actitud de Cristo, la gracia de Cristo, el Espíritu grande en nosotros para trabajar en estar ¿qué? En paz con todos los hombres. Porque necesariamente, hermanos, la salvación tiene un proceso. Y parte de ese proceso, recordemos que es el despojamiento del viejo hombre y el vestimiento del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y recuerden que parte de una enseñanza muy cristiana, hermanos, es que está el ya y el todavía no. El ya, estamos en Cristo, hemos sido perdonados, justificados, santificados y tenemos la esperanza, hermanos, de la glorificación. Pero el todavía no, es que Cristo todavía ha de regresar, el Espíritu ha de estar haciendo una obra de santificación en cada uno de nosotros. Necesitamos seguir dependiendo de su palabra, del Espíritu, congregarnos, ¿sí? Y vivir en obediencia a Dios y a su palabra. O sea que hay cosas que ya fueron dadas, ¿sí? Del Señor, así lo ha establecido, pero hay algunos hermanos donde vamos a seguir todavía el proceso. Así lo vamos a leer en muchas partes del Evangelio. Ahora, estamos trabajando, hermanos, sobre el hecho de relacionarnos y como hemos estado pensando o analizando el punto, es verdad, el relacionarnos es todo un dilema, es todo un desafío. Hemos estado avanzando algunos textos donde hemos contemplado, hermanos, que no es una tarea fácil, ¿sí? Y mucho más hablemos de, no sé, bueno, quizás haya alguna representación. Recordemos que se ha mencionado una generación que se le ha llamado la generación de cristal. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta generación de cristal? ¿O por qué se le llama generación de cristal? Son frágiles, de todo se ofenden, no aguantan nada, dice Rancés. ¿Qué más, hermana? Son muy sentiditos, ¿verdad? ¿Sí? Algunos usan la expresión que hay que tratarlos con pincitas. ¿Sí? Aunque será solo alguna peculiaridad de esta generación o en la generalidad así hemos sido siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Pues pensemos que algunos, otros no, hermanos, otros sí tienen un aguante mayor, otros a la primera nos sentimos. Hay de todo, ¿verdad? Así que sí es posible en cuanto dependa de vosotros. Si necesariamente a veces tendré que usar pincitas para tratar a alguien, hermano, tengo que revestirme de ese sentir. Entre tanto toma madurez. O como algunos dicen, entre tanto le salga gallos, ¿verdad? ¿Sí? Y si es necesario, hermano, que uno aguanta más, pues hablarle a su nivel, ¿verdad? Recuerden que ya he citado 1 Corintios 9, donde Pablo dice se hacía al esclavo, se hacía libre, pero como dice, con la finalidad de ganar a otros para
para Cristo, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a retomar algunos pensamientos que hemos trabajado, y uno de ellos fue que construir relaciones no es algo de la noche a la mañana. Por ello, hermanos, hemos de tomar la iniciativa de construir relaciones. Toma la iniciativa de construir relaciones. Y ahí nos da el principio de nuestro Señor Jesucristo cuando se acercó a aquella mujer samaritana, que de entrada fue tajante y les hizo ver como que si al Señor se le había olvidado, ¿acaso no sabes que judíos y samaritanos, qué le recordó? No se llevan o no se tratan entre sí, así que no te acerques. Mejor ni me mires y vamos a seguir llevando la fiesta en paz. Ella fue muy tajante. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que, por favor, tú por tu lado y yo por el mío. Y si nos vimos, no me acuerdo. O sea, a ese grado, hermano. Pero vimos todo el proceso que el Señor hizo, porque Juan 4 termina diciendo, ya no creemos solo por tu dicho, hablándole a la mujer, sino nosotros somos conscientes, estamos convencidos de que este hombre o este personaje es el Salvador del mundo. Entonces, todo eso podemos llamarles ahí, hermanos, ese proceso que seguía el Señor, y recordando Juan 4, le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Tome la iniciativa de construir relaciones. Lo segundo, hermanos, que pudimos ver en estos principios, ¿verdad?, es que esté dispuesto a construir relaciones. Esté dispuesto. Hay situaciones, hermanos, que literalmente no se van a dar por sí solas. Hay algunas acciones que uno tiene que tomar. Pero sabemos y somos conscientes que dar el primer paso nunca ha sido algo sencillo. Lo pensamos 2 y 3 veces. Por ahí estaba el comediante que decía, ¿lo haré o no lo haré? ¿Lo haré o no lo haré? Y ahí estaba confundido si lo hacía o no. Entonces, estar dispuesto a construir relaciones, hermanos, es algo que nuestro Señor Jesucristo también nos legó, ¿verdad? O nos dijo. Y ahí recordamos Lucas 23, 42 al 43. Hay dos personajes allí en la condición de crucificado, ya están sentenciados a muerte. Y uno de ellos, hermanos, reconoce su condición, pide misericordia, solicita la gracia y el favor del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo accede. Y es ahí donde tomamos como punto de partida, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a construir relaciones hasta los últimos momentos. ¿Sí? Y suele darse, no estamos lejos de ello. Hay gente, hermanos, que ha vivido con odio, con resentimiento en su corazón. Y algunos hasta infieren, digo verdad, porque dicen como que algo trae, por eso no se muere. Dispensen esa expresión, ¿verdad? Por si ha pasado algún caso. Pero como que algo trae allí. Y como que necesita perdonar aquí, perdonar allá, o cuestiones de esas, inferimos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay personas, hermanos, que esperan hasta el último momento como para otorgar un perdón o para pedir perdón. ¿Sí? Y ha pasado el tiempo, porque la verdad, hermano, no es tan sencillo. No estamos hablando de algo que, como decir esta frase, como comer pan sobre miel y hojuelas, ¿no? No, son situaciones que pegan y nos conflictúan. Pero el punto es este, hermanos. Hay situaciones o hay relaciones que pueden darse aún en un momento. Hay relaciones que duran en establecerse. Entonces nuestra labor será, hermanos, mantenerlas, conservarlas, preservarlas, con la finalidad también de ganar a otros para Cristo. Muchas personas, hermanos, tuvieron que acercar a nosotros para construir una relación. Estuvieron dispuestos a construir. Dentro del Sermón del Monte, quizás en la práctica entiendo así, hermanos, que estuvieron dispuestos a llevar la milla extra. ¿Qué es llevar la milla extra? ¿Recuerdan cuál es eso de la milla extra?
cargar más de lo que le habían dicho, llevar aquello a una distancia mayor de la que pudiera haberse dado. ¿Sí? Y es parte de los principios prácticos de la manera como es el Evangelio como tal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, alguien tuvo que acercarse y recordarme el Evangelio en mi persona. Alguien me dijo, Elías, tienes que venir al Evangelio. O sea, estuvo dispuesto a entablar una relación. Viendo la situación de mi familia, algunos de mis tíos tuvieron que hacer esa labor en mi persona, ¿verdad? Y muchos hermanos hemos sido resultado, vamos a creer así, ¿verdad?, de la acción evangelizadora de algún otro, que en amor quiso llevarnos o presentarnos a Cristo. ¿Sí? Necesariamente. Pero lo otro que también tenemos que tener presente, hermanos, es en el aspecto, ¿verdad?, estar dispuesto, tomar la iniciativa. Y viene el hecho de, ahora sí, de dar el paso. Atrévase a construir relaciones. Y aquí vamos a encontrar algunas implicaciones. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si decirlo es fácil, hacerlo es de pensarlo, ¿verdad? Porque sí lo vamos a hacer. Y aquí es donde salen a relucir las expresiones que cotidianamente usamos. Como que del dicho al hecho, siempre habrá mucho trecho, un gran del dicho a la palabra, hermanos, del dicho a los hechos, muchas veces va a pasar buen tiempo. Algunos es poco, otros se la van a pasar toda la vida pensándolo. ¿Sí? Es sencillo decirlo, pero no siempre hacerlo. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar sobre este punto. Atrévase a construir relaciones. Vamos a situarnos en este texto que es Mateo 9, del 9 al 13. Bueno, ¿con qué tiene que ver este texto? ¿Alguien recuerda? Mateo 9, 9 al 13. El Señor llama a Mateo. Mateo tuvo otro nombre, o bueno, se le llamaba de otra forma también. ¿Alguien lo recuerda? Leví. También se le llamó como Leví. Bueno, el mismo texto, hermanos, parte de su persona, de su ser, pero luego también señala su hacer, su diario vivir, su quehacer diario. Ahora, ¿qué recuerdan de Mateo o Leví? Bien, el texto dice que es recaudador de impuestos. ¿Qué más? Se infiere, hermanos, que de otra manera, no lo quiero hacer porque aquí no se haga, pero robaba de los impuestos o abusaba de su cargo en ese sentido, ¿verdad? Se servía. Y no se hace con la cuchara más grande, ¿verdad? Pero algo va a reconocer allí. Pero ¿quién llegó a ser Mateo, hermanos? Llegó a ser un discípulo de Jesús. ¿Y de dónde venía? ¿De ser qué? Pecador publicano. Porque un recaudador de impuestos ante los ojos de los judíos, ¿como quién era considerado? En el contexto judío. Como un traidor. ¿Por qué? ¿Alguien lo recuerda? Porque trabajó para los romanos como un traidor a la patria. O sea, eso no es cosa sencilla. ¿Sí? Hasta el día de hoy eso de espionaje es cosa seria. ¿Cómo que es posible, verdad? ¿Sí? Bueno, eso no está lejos. Cuando usted lea el libro de Gálatas 2, también nos habla que hay espionaje dentro de las mismas iglesias. Y es una frase, Pablo, que dice ahí, he tenido que estar entre falsos hermanos que entran encubiertamente para espiar nuestra libertad en Cristo. Sí, ahí viene el texto. Gálatas 2, si en su momento pueda leerlo. Ahora vamos a tomar en cuenta, hermanos, siendo un traidor, o sea, no era alguien bien visto. Esa es la verdad. Ahora, el punto es este. ¿Cómo el Señor, hermanos, va a entablar una relación con este tipo de gente?
Porque ese es el punto. Si amamos a Jesús, seguimos a Jesús, cantamos a Jesús. Pero hacer lo que Jesús hizo muchas veces no es cosa fácil, hermanos. Si yo quiero ser como Jesús, pero también viendo yo quiero hacer como Jesús hizo. Y la realidad es que la iglesia o como iglesia tenemos esa encomienda, pues somos el cuerpo de Cristo. A través de nosotros Jesús cumple y sigue cumpliendo con su misión. ¿Quién lo va a hacer entonces? Si lo va a hacer Cristo como jefe y cabeza de la iglesia, pero lo va a hacer a través de su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Sí, porque de manera mágica no va a suceder. Es a través de la iglesia que el Señor sigue haciendo su obra, sigue extendiendo el reino. Bueno, pues vamos a este texto, hermanos, y el Señor llama aquí a Mateo. Él está sentado en el banco de los tributos públicos. Y el Señor le dice así, sígueme. Y la acción de Mateo fue, él se levantó y lo siguió. Luego, el escenario hay dos escenarios. El primer escenario es su llamamiento, pero hay otro escenario allí. ¿Lo observa? ¿Qué escenario le sigue al llamado de Mateo que está sentado al banco de los tributos? Observa el segundo escenario. ¿Sí? Ya no está en el banco de los tributos. Ahora, ¿dónde está? Implica que está, entiendo, en su casa. Bueno, el mismo texto, no creo que públicamente hayan hecho esto, hermanos. Aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿en dónde? En la casa. No dice su casa, pero entiendo algo. No sé si si es su casa, no chequé ese dato, alguien lo tiene por allí. ¿Es en su casa o tiene un espacio muy amplio? Porque aquí el texto dice, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa, y no solo está Jesús allí, también están sus discípulos. Estamos hablando de más de 20, 30 personas. ¿Sí? No sé qué tan grande haya sido la casa de él. Ah, ok. ¿Se desplazaron? Sí, hermana Moni. Ok, Marcos 2, 15. Está en la casa de él. Es el texto paralelo. En casa de él. Gracias, hermana. Sí, 2:15 alude que es en la mesa, en la casa de él. Porque eran muchos los que lo habían seguido. No solo Mateo, sino muchos otros van detrás de Mateo. Y bueno, hace toda una fiesta. Algunos hermanos han tomado como punto de partida como un método, una práctica evangelística de invitar a otros a casa, convivir con ellos y allí comer. Muchos años atrás, el proyecto Billy Graham aquí en México hizo algo, se llamaba Proyecto Mi Esperanza. Y establecían 2 días de evangelismo a nivel cadena nacional, colocaban 2 predicaciones evangelísticas de ellos. Y el punto de partida no eran las iglesias, no eran los parques. Cada creyente abría su casa para invitar a sus vecinos, a sus amigos, para presenciar ese programa evangelístico que se iba a dar a través de la televisión. Era un sábado y un domingo. Entonces, de esa manera ellos, partiendo de esta acción de Mateo, de invitar a sus amigos a sus casas y desde allí presentarle el evangelio. Ahora, si es en casa de él, entonces llegará Mateo 9, vamos a darnos cuenta, hermanos, que algo va a suceder aquí, ¿verdad? Lo sorprendente es que no solo están amigos, están publicanos, están pecadores. Y bueno, hablar de estas personas, hermanos, ¿quiénes están siguiendo a Jesús? Pero dentro de este grupo hay otros, ¿verdad? Que son los... ¿Y para qué están ellos allí? Verso 11.
para cuestionar lo que está Jesús. En un sentido, Jesús está en el ojo del huracán. Todos sus movimientos están siendo tan fríamente calculados, están visoreados, hermanos, en ese aspecto. Y cuestionan, pues, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús no se hace, hermanos, del oído sordo. Él escucha lo que ellos están expresando y les dice, bueno, vamos a ver este punto, ¿verdad? Ahora, vamos a esta realidad que presenta el texto, hermanos, porque atrevernos a construir relaciones no es cosa sencilla. Porque aquí van a empezar a operar algunas cosas, como cuáles. Aquí surgen los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? ¿Qué son los prejuicios? Porque luego vamos a ver en la práctica qué es ser prejuicioso. Antes de conocer a alguien ya lo estamos juzgando. ¿Somos prejuiciosos en algún momento? ¿De qué manera se da el prejuicio en la práctica ya, en la dinámica de la vida? Un rechazo, ¿ok? No nos relacionamos porque dijeron que él es así o ella es así. Ah, también tiene que ver eso, hermanos. No me junto con... Habían sectores ahí, hermanos. Y recuerden que hasta el día de hoy existe la sociedad, a ver, élite o elitista. Esa actitud de ser de la élite o de ser de un sector, en realidad de un sector, hermanos, que es cerrado, donde solo entran casi gente selecta, casi así, ¿verdad? Alejandro dice que solo el pastor y los líderes. ¿Sí? Hay una versión, hermanos, la voy a citar, solo la voy a citar, ¿verdad? Pero hay una versión que traduce parte de los liderazgos, los príncipes y todo, les llamaba la crema innata. ¿Sí? Crema innata. Ahora, el punto que vamos a trabajar en este día, hermanos, es que muchas veces los prejuicios nos afectan en la construcción de relaciones. No se crean, hermanos, infiero que muchos han de ver la página de la iglesia y han de preguntarse quiénes se congregan allí. Hubo todo un movimiento en la iglesia, en los tiempos de la iglesia, hermanos, donde a veces la iglesia tendió a formar iglesias en ciertos sectores, donde decían la iglesia en el sector de los millonarios, o en el sector de los ricos, o en el sector de los pobres, y decían, esta es la iglesia de los, puede ser ricos, pobres o millonarios, ¿verdad? Entonces ya la gente dice, aquí yo encuentro lugar, ¿sí? Porque ahí se van por la posición económico o social, ¿verdad? Que se pueda tener. Recuerden, la iglesia, hermanos, está constituida de todos, donde no hay esclavo ni libre, judío ni gentil. Todos somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Apela hacia la unidad cristiana. Pero ahora vamos a ver esto, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no permitió que los prejuicios afectaran la construcción de una relación, ¿sí? Los prejuicios. El primer prejuicio que surge ahí en el mismo texto, vean el verso 11. ¿En qué consistirá eso? O entenderlo ahí en su contexto. ¿Qué están señalando los fariseos? ¿Qué están señalando ellos allí? No eran dignos de comer con ellos, ¿verdad? Ok, ¿qué más?
Porque hay un atrevimiento de alguien allí, hermanos, en base a ese texto. Ellos son pecadores. Se justificaban a sí mismos como justos. Nosotros somos pedigrí. Somos casi como comida gourmet. Sí, algo así. Nosotros somos otro nivel. O sea, ¿no? Y acá miramos a... Sí, bueno, esa es otra palabra, ¿no? Aún en la élite romana, hermanos, existía eso, ¿verdad? Estaba la sociedad, pero estaban los... ¿Cómo les llamaban? En la sociedad romana. La plebe. Estaban los plebeyos. ¿Término? Eran plebeyos. Los de abajo, los incultos casi, hermano. Y eso no estamos lejos. Siguen habiendo en los estratos sociales esas diferencias, esas distinciones, ¿sí? Como en las fiestas que hacemos, ¿verdad, hermanos? Algunos dicen de traje, hermanos, pero yo no tengo traje. Entonces aquí solo entran los de traje, ¿no? Pero yo sí traje comida, ¿verdad? Y no necesariamente de etiqueta, ¿verdad? De conjunto como tal. Pero bueno, hermanos, todo esto no estamos lejos. Y ya en la sociedad se daba. Algunos han inferido, hermanos, que el punto que los fariseos están señalando no es tanto a los publicanos y a los pecadores, como que la intención de ellos es como despertar a los discípulos diciendo, ¿no se han dado cuenta la clase de maestro que ustedes tienen? ¿Qué maestro se junta con estos? No, si se dieran cuenta quién es su maestro, ya lo hubiesen dejado. Hasta el día de hoy existe el dicho, hermanos, de ese clasismo que a veces existe. La culpa no es del indio. ¿De quién es la culpa? Del compadre. ¿Alguien se sabe ese dicho? ¿Alguien? A ver. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace su compadre. ¿Qué están diciendo con eso? Ajá. Exacto. Ahora, pero en la práctica, en nuestra dinámica de la sociedad, ¿cómo se da esto? Tú lo decidiste. ¿Sí? Si el compadre que tú lo hiciste tu compadre, pero pues no tiene modales, es inculto, es iletrado, y te arma todo un espectáculo, un show allí. No miran a la persona, sino a aquel con quien está diciendo, ay, dime con quién con eres, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que ese clasismo sigue existiendo hasta el día de hoy. Vemos caras, vemos modos de vida, y nosotros somos selectivos en algún momento, este sí y este no. ¿Sí? Aún los padres, hermanos, en algún momento los padres así son. Hijita, con este sí, con este no. Oh, mira mi niñito, tú eres sangre azul, descendiente de Moctezuma. Tienes el penacho por ahí guardado y no te rebajes a juntarte con esta. Ha habido padres probablemente. O sea, no es cosa sencilla, hermanos, porque sí, de verdad, en las malas conversaciones la Escritura lo dice, corrompen las buenas costumbres. Pero desde nuestra postura teológica, hermanos, el pecado, ¿dónde está? El mal, ¿dónde está? Está
dentro del hombre, no contamina, sino lo que sale, hermanos. El mal está en mí, así lo dice la Escritura, hermano. ¿Sí? Y no es de modales, de buenas costumbres. Esto no es de refinamiento. Sabemos que esto necesita un cambio de corazón, una cirugía de corazón. Necesito un nuevo corazón. ¿Sí? Por allí es el librito Pastoreando el corazón de tus hijos. ¿Alguien lo ha escuchado? Es Paul Tripp o Paul Tripp. Él trabaja ello, hermanos, entre cambiar la conducta y cambiar el corazón. En la generalidad él apunta y dice, la mayoría de padres buscan cambiar la conducta, pero no trabajan en cambiar el corazón. Los hijos aprenden modales. Al grado dice que aprendan hasta comportarse como los de la iglesia. Pero mientras no cambie el corazón, no va a cambiar la conducta. Y cuando cambia el corazón, inmediatamente la conducta se ve afectada. Va a ser transformada. ¿Sí? Ahora, al llegar a este pasaje bíblico, tenemos que trabajar, hermanos, este pensamiento, ¿verdad? Porque los prejuicios estaban allí. ¿Cuál fue la acción de nuestro Señor? Él se atrevió a construir relaciones con personas que el mundo y aún el mundo religioso habían clasificado como pecadores. ¿Sí? ¿Con estos sí y con estos no? Claramente el mismo texto va a decir, hermanos. Y bueno, dice el Señor, pues vamos a ver, yo también tengo mi clasificación. Para mí existen los sanos y existen los enfermos. Para mí existen los justos, existen los pecadores. Los sanos, soy consciente, el Señor Jesucristo lo dice así, hermanos. Los sanos no creen tener necesidad de médico. Es como el que no tiene hambre. Dale la mejor comida, no la va a disfrutar. Porque él cree que está saciado. Que no necesita nada y no necesita de nadie. Pero luego dice los justos. Y ahí está en el contexto de los fariseos, que se creían justos a sí mismos. Por eso hacían sus obras delante de los hombres para ser aplaudidos. ¿Sí? Pero la realidad es que el Señor dice, la realidad del hombre es esta. El hombre es caído y por lo tanto el mismo texto va a decir, hermanos, que necesitaban aprender ellos lo que la misma ley establecía. Verso 12. Al oír eso, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos textos, hermanos, la expresión misericordia quiero y no sacrificio, en realidad era el mensaje central de los profetas en sí. Específicamente de los profetas menores. Porque el pueblo de Israel llegó al grado, hermanos, que cuando cumplían con sus sacrificios, con sus ritos, con sus costumbres, ellos se daban por servidos. Creían que sus hechos o sus actos ya esos los justificaba. Por eso, aprended, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Específicamente por allí se está citando Miqueas. ¿Alguien recuerda dónde habla esto de misericordia quiero y no sacrificio? Donde el hombre le dice, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué espera el Dios del hombre? ¿Lo recuerdan? Miqueas 6 al 8. Y así Oseas también va a hablar de este punto. Isaías desde el capítulo número 1. Vuestra luna nueva, vuestros sacrificios ya me tienen así. Ustedes cumplen con su religión. Mecánicamente, hermanos. De manera, casi son autómatas. Algunos le llamaron en algún momento, hubo todo un momento que le llamaban a este tipo de personas que mecánica o automáticamente le llamaban cristianoides. ¿Sí? De manera automática hacían todo.
Un- ¿sí? Veamos primero Miqueas y luego vamos a ir a Isaías 29:13. Para 6, 6 y el 8. Miqueas 6, 6 y al 8. Y con ello vamos a ir orando, hermanos. ¿Lo tienen? Sí. 6 al 8. A ver. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí. De aquí va a venir la frase, hermanos, esto es bueno hacerlo sin dejar de practicarlo otro. O sea, los sacrificios seguían operando, pero lo que el Señor decía, no lo hagan de manera mecánica. No crean que es con cumplir con ellos y ustedes están, no. Porque ahí, una vez más, hermanos, ahí se resalta los que creen que por obra serán justificados por lo que hacen. Y yo ya llegué y yo ya cumplí, así que Señor, estás en deuda conmigo. ¿Cuántos años te he estado dando el diezmo? ¿Cuántos años he estado en tu iglesia? Mañana. Y a veces la justicia propia es tan así, tan engañosa, hermanos, que en algún momento vamos a creer como que hasta Dios ya nos debe. Nos podemos engañar hasta nosotros mismos. ¿Alguien sabe de memoria Isaías 29:13? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Y todo lo que hacen, ahí dice al final del verso, es que pero ¿por qué lo hacen? Dice. Cuando ven al chiquillo, dice, esto es porque Pablo se lo enseñó. ¿Sí? Vean el cierre del 29:3. Por eso lo dije, se sabían de memoria, si no, lo leemos mejor. ¿Ah? Esto es que, estos no son otra cosa que mandamientos de hombre que les han sido enseñados, dice el texto. Les aprendieron a vivir de manera religiosa y religiosamente viven. Colosenses 2 va a hablar de ello, de no gustes, no toques, ni aún manejes. Pórtate bien. Y se le agrega, pórtate religiosamente bien. Y date por satisfecho. Bueno, hasta aquí, amados hermanos, hemos estado trabajando en el punto de las relaciones. Y la aplicación de este pasaje, hermanos, es que el atrevernos a construir relaciones requiere, hermanos, trabajar en nuestros propios prejuicios. Sí. Porque todos los tenemos. Y el prejuicio opera hasta a qué iglesia voy a ir. Y dentro de la misma iglesia, con los de la iglesia, ¿con quién sí me voy a relacionar? ¿A quién sí voy a hablar? Porque aún dentro de la misma iglesia existen los sectores, los grupos. ¿Sí? Al grado, hermanos, que no sé si algún día ocuparan esta silla o le ocuparan esta silla, no sé qué pasaría. ¿Ah? O si les quitaran esas sillitas allá, porque a muchos los he visto casi en el mismo lugar. No sé si ya tienen allí ya membresía en esa silla. ¿Ya la adquirieron? ¿Sí? ¿Sí? De verdad, no sé qué pasaría, ¿verdad? Hay familias que se van, hermanos, porque le ocuparon su sacrosanto lugar. Ha sucedido, hermano. ¿Acaso no saben que esa es la fila o las butacas que le pertenecen a la sacrosanta familia que aquí ha sido fundadora?
Ya declararon que ese es tu lugar. Toma posesión de ella. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Si algún día tomaran su lugar, ¿qué actitud va a tomar ustedes, hermanos? ¿Sí? Ahí, esto es el le digo, hermanos, los perjuicios están allí. Porque yo tengo que decidir quién se siente y quién no. ¿Dónde me siento y dónde no? Le digo, y hay muchas cosas donde se aterriza este texto de la Escritura. Vamos a puntualizar. Una de ellas, hermanos, el mismo texto de la Escritura señala, es que trabajar con ese clasismo. Estos sí y estos no. Nosotros somos lo que hacemos diferencia. Para el Señor no hay acepción de personas, pero para nosotros sí las hay y las siguen habiendo. ¿Sí? Los prejuicios religiosos, hermanos. ¿Sí? Cuando entra ese orgullo o esa confusión, hermanos, de sentirte el súper espiritual. Porque ya tú casi ni necesitas leer la Biblia porque ya casi eres un levita, ¿verdad? Porque levitas casi ya. O sea, tú lees la Biblia, tú sabes esto, no. ¿De qué credo quieres que me hable? Si te lo recita. ¿Sí? Y la realidad que el mismo Señor dijo, hermanos, miren, los fariseos no lo quisieron ver, pero les dicen, ustedes están enfermos. Ustedes son pecadores igual que todos, pero no lo reconocen, no lo aceptan. Y si reconocieran esto, entenderían que el Señor, esta es mi misión. He venido a buscar a enfermos para ser sanos, he buscado a pecadores para ser salvos. Y esa misión está activa en la vida de la iglesia. Es la misión de la iglesia que debe buscar a gente que requieran ser sanados. Aunque la realidad es que todos necesitamos, somos enfermos. Y necesitamos la gracia sanadora y restauradora del Señor. Pero todos son pecadores también, hermanos. La gente no lo ve, está ciega por su mismo pecado, por su misma maldad. Usted lo va a escuchar, yo no necesito ni ir a la iglesia, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Ah, pero hay de ellos y se meten conmigo, ¿verdad? Todas esas cuestiones están allí. Yo sé que hay un embrague, vamos a orar, hermanos. Vamos a reflexionar muy seriamente sobre este punto. Atrévase, hermanos, a construir relaciones, pero construir relaciones no es tarea sencilla. Todos vamos a lidiar con estos prejuicios.